Hola, muy buenos días, muy buenas noches, donde se encuentran. Mi nombre es Marcia Condoy, soy directora de Derecho Animal en Perú y hoy día tengo el placer de dar inicio a los seminarios de 2025. Son seminarios de Derecho Animal que venimos haciendo desde el 2023. Entonces es para mí un gran placer empezar este año con la exposición de Mónica Núñez Salas. Mónica es ecóloga política, abogada y geógrafa legal y actualmente es candidata a doctorado en geografía por la Universidad de Minnesota en Estados Unidos. La presentación de hoy se basa en el reporte de su autoría en conjunto con Sayuri Andrade sobre mercados de animales y riesgo zoonótico, el cual fue publicado en 2024 por Harvard Animal Law and Policy Program. Mónica, es para mí un placer darte la bienvenida a este seminario y el espacio es tuyo. Muchas gracias Marcia por la invitación y por todas las colaboraciones. Y muchas gracias a todos por su tiempo y por el interés en nuestro trabajo. Voy a compartir pantalla. Voy a hacer la presentación. Voy a hacer la presentación en español. Em, Algunas de las diapositivas, dado que el reporte fue publicado en inglés, algunas de las diapositivas están en Spanglish. Entonces, si es que hay en algún momento alguna, alguna necesidad de traducción o algo, me siéntanse libres de interrumpirme y con gusto podemos cambiar. Em, y también si tienen alguna pregunta en algún momento o tienen algún comentario que quieran poner en el chat durante la presentación, está bien. Voy a tratar de hacer la presentación relativamente corta. Me han dado generosamente 45 minutos, pero me interesa mucho tener la conversación con ustedes sobre, sobre el reporte en sí o sobre en general mi trabajo o el trabajo y cómo esto les ayuda a ustedes a pensar el tipo de trabajo que están haciendo, ya sea académico, ya sea ético, ya sea político, ya sea activista. Creo que hay varios ángulos desde los cuales este trabajo puede servir y ojalá contribuir a la manera en que ustedes están pensando las relaciones entre humanos y animales, o las relaciones institucionales o sea, para la gestión de las relaciones de humanos y animales. Entonces, digamos, es un poco la perspectiva de donde vengo. Voy a presentar este reporte que fue publicado el año pasado. Em, Quiero comenzar por decir que si bien la presentación la estoy haciendo yo, el reporte o sea, no es un esfuerzo individual, es un reporte coautorado con Sayuri Andrade y que fue un trabajo que hicimos con mis estudiantes en la Clínica de Gestión Ambiental en la Universidad del Pacífico, y gran parte del análisis ha sido en colaboración y en diálogo, digamos, con grupos de personas. Entonces, no busco, digamos, tomar la autoría del reporte, sino es un trabajo conjunto que estoy presentando ahora. En ese mismo sentido, lo que presento hoy, las opiniones, los datos o cualquier falencia de mi trabajo es únicamente responsabilidad mía y no de mis coautoras o mis colaboradoras. Em, un Me encanta a mí siempre hacer como disclaimers, antecedentes, situar las cosas. Creo que es la manera, eh, 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 tal vez la perspectiva de geógrafa de, ok, ¿en qué momento se publica este proyecto y por qué estoy presentando este proyecto en un foro de derecho animal? ¿No? Em, Primero, estoy presentando gracias a la invitación de Marcia, pero además, ¿por qué este proyecto, si es un proyecto de políticas, es un proyecto de tráfico de fauna? ¿Por qué este proyecto es un proyecto de derecho animal que no está necesariamente en conversación académica tan directa con muchas de las otras presentaciones que creo que Derecho Animal en Perú ha organizado con webinars? Entonces, este es un proyecto que nace mucho más de la investigación empírica y del contexto en que se originó, ¿no? Es un reporte, Los mercados de animales y los wet markets en Perú, que fue publicado, que fue escrito en el 2021, a raíz de una invitación de un proyecto global de colaboración para identificar los riesgos zoonóticos de wet markets, que nació y que se financió en el 2020. Entonces, en el contexto de 2020, estábamos pensando y tratando de descifrar
los orígenes del COVID, los orígenes de enfermedades zoonóticas y la, digamos, la hipótesis más fuerte en ese momento era el, que COVID había surgido del mercado de Wuhan. Entonces, esto es, digamos, lo que motiva este proyecto, como motivó muchos otros reportes que se publicaron también de otros mercados de animales alrededor del mundo. Hay un reporte similar para Brasil, un reporte similar para India, me parece que también hay uno para China, pero digamos hay colaboraciones alrededor del mundo que han hecho este tipo de reportes y que la mayoría de ellos se escribieron en el 2021, lo que implicó que la mayoría de ellos también se escribieron sin hacer trabajo de campo directamente, sino haciendo un trabajo de campo indirecto, recolectando fuentes secundarias y básicamente haciendo como un análisis de la literatura y del estado de la cuestión en nuestros países. Entonces, en ese momento, eso se refleja también en el tipo de informe para quienes han podido, para quienes han podido revisarlo, ya que es un informe que se ha construido en base a fuentes secundarias, en base a entrevistas y en base a evidencias que ya se había recogido sobre el riesgo de, digamos, contagio zoonótico. No es un reporte que em, prioriza, digamos, la discusión sobre bienestar animal. O no es un reporte que prioriza las discusiones que en muchos de los casos de los webinars que han organizado se tienen sobre la subjetividad jurídica de los animales en particular. Porque, y esto es algo que sí quiero hacer hincapié y me encantaría saber cómo lo plantean ustedes. Desde mi perspectiva, al derecho animal se puede llegar de muchas maneras. A las discusiones de personalidad jurídica y de bienestar animal y de bienestar y comunidades multiespecies se puede llegar de muchas maneras. Y una de ellas es sobre la cuestión de quién y por qué puede tener personalidad jurídica y quién y por qué puede tener derechos, pero otra es llegar a través, que es lo que hago yo tal vez, a través de una ética distinta, de como una ética biocéntrica o ecocéntrica desde perspectivas decoloniales y desde justamente prácticas decoloniales. Entonces, es un poco, digamos, la forma en que llegamos a este proyecto y me encantaría saber cómo lo ponen ustedes en conversación con el tipo de trabajo que puede que hagan ustedes que tal vez llega al derecho animal desde el otro lado, que es no tanto desde el lado empírico, sino desde el lado de teoría del derecho o filosofía sobre quién es persona, ¿no? Entonces, eso es una parte que me parece interesante y me encantaría conversar con ustedes. Y em, el otro antecedente es justamente este contexto del riesgo zoonótico, de las necesidades de gestión. Entonces, las recomendaciones aquí vienen más hacia la institucionalidad, como vienen mucho las recomendaciones en derecho ambiental. Em, y sí, creo que eso es básicamente, me encantaría también hablar sobre otros proyectos que estamos trabajando, tanto Sayuri como yo, tal vez en la discusión un proyecto sobre, digamos, la colonialidad del derecho animal en Perú eh, y las decisiones del Tribunal Constitucional últimas y digamos que han salido en relación a derechos de animales y también, por otro lado, Sayuri, mi coautora, está trabajando sobre discusiones sobre el antropoceno y relaciones multiespecie en este momento de cambio climático, en este momento de extinción masiva de especies. Entonces, si tienen interés en conversar o aprender o discutir un poco más de eso, podemos llevarlo hacia la parte de la discusión. Dame un segundo. Quiero- Ok, entonces, dado ese contexto, ¿cuáles son los objetivos de esta investigación? Con las preguntas que se hicieron y, digamos, el encargo que se hizo de generar este reporte. El objetivo original fue hacer un análisis sobre la normativa y la institucionalidad existente en Perú para para la gestión y prevención de enfermedades zoonóticas en Perú. Entonces, el reporte lo que
el reporte lo que trata de hacer es entender primero desde el derecho, ¿no? Esa es una discusión bien, o sea, empírica y práctica que no se tiene necesariamente en derecho, que es, tenemos un orden, o sea, tenemos un orden jurídico, pero de qué manera ese orden jurídico motiva o desincentiva la transmisión de enfermedades zoonóticas. Son algunos, digamos, son discusiones y decisiones que se toman en niveles no constitucionales, sino en niveles mucho más prácticos de regulación y sobre todo en el campo y de la manera en que se ejecutan las funciones de fiscalización. Entonces, entender cómo están funcionando las cosas en estas interacciones, digamos, en las interacciones de mercados de animales. Y tal vez debo definir mercados de animales antes, pero, o sea, un mercado de animales o un wet market se define dentro de esta investigación como un mercado, un centro de comercio donde se, donde se ponen a la venta animales vivos y productos animales. Entonces, por ejemplo, puede ser tráfico de especies para la venta de mascotas, em, puede ser el tráfico de especies o sea, para la exportación de mascotas o para las mascotas, digamos, locales, pueden ser eh, el tráfico de carne de animales de monte, pero no solamente animales de monte, sino también animales domésticos, que puede, y con productos no refrigerados o con productos no necesariamente conservados. Puede ser la venta en la especie jaguar, que es una especie con la que he trabajado, la venta de pieles, colmillos, garras de jaguar, la venta de huevos de taricaya, por ejemplo, en Perú. Entonces, ¿cuáles son? Primero entender dónde se hacen estas ventas, cuáles son las cadenas, las cadenas comerciales para la venta de estos productos y de estos animales como productos. Y después de entender eso, entender cuáles son los puntos de riesgo de interacción, ya sea entre animales de distintas especies que no deberían estar juntos, lo cual tiene una connotación bien directa sobre bienestar animal, y sobre todo entre animales humanos y animales no humanos. Entonces, ¿en qué momento se hace estos encuentros y qué riesgos generan estos encuentros, ya sea con el animal como un ser vivo o el animal como o sea, productos de animales? Entonces, analizamos las principales cadenas de suministro y los puntos de riesgo de contagio zoonótico. Algunas de las preguntas que salieron en este momento fue si es que el comer, no el comer, el consumo de carne de monte em, en el punto directo, es decir, en puntos de caza de subsistencia, o en puntos de crianza de animales de traspatio o en colaboraciones multiespecie entre fauna silvestre y poblaciones, por ejemplo, poblaciones indígenas o poblaciones tradicionales que viven fuera de centros urbanos. Si es que en estos momentos y en estos encuentros, muchos de los cuales son encuentros tradicionales que se han venido llevando a cabo por múltiples, o sea, antes de que Perú fuera Perú, em, si es que en estos encuentros existe riesgo zoonótico. Y eso fue algo que, digamos, nos llamó muchísimo la atención desde esta perspectiva de el riesgo que genera pensar que todos los encuentros de animales humanos y no humanos son transaccionales, o que todos los encuentros de animales humanos o no humanos tienen inherentemente el mismo riesgo, ¿no? Que es algo que desde una perspectiva, digamos, más desde si es que estas relaciones son mediadas por el capitalismo, es distinto que otros tipos de colaboración que pueden haber existido incluso desde antes de que, digamos, Perú se estableció como un territorio colonial. Entonces, eso fue algo que queríamos que esté presente en todo el reporte. También para desmitificar algunas de los argumentos que estaban saliendo en ese momento, que era que se debía prohibir el consumo de la carne de monte o que se debían prohibir eh, ciertas, digamos, la cacería tradicional, la cacería ancestral, que nos pareció que era un riesgo inherente a hacer estas preguntas.
¿no? El segundo objetivo fue mapear cuáles eran, y esto es muy de derecho ambiental, porque derecho ambiental es mucho de la práctica y de cómo se establecen las instituciones, pero establecer un mapeo de actores o instituciones que están involucrados o que tienen funciones para la prevención y gestión de enfermedades zoonóticas y mapear también cuáles eran las regulaciones internacionales y normas locales que están aplicando a la prevención y gestión de enfermedades zoonóticas. Y en este sentido, identificar cuáles eran los vacíos regulatorios en estos puntos de riesgo y las funciones superpuestas que generaran confusión entre las funciones de las instituciones ambientales, de sanidad agraria, de sanidad animal. Y para poder recomendar cambios en políticas públicas y cambios regulatorios. Entonces, como mencioné, este reporte se escribió en el 2020 y 2021, que no sé si todos han estado en Perú, estuvieron en Perú en esa época, pero Perú tuvo una cuarentena, un lockdown muy fuerte. Entonces, no había posibilidad de hacer este trabajo de campo, así que lo que hicimos fue sistematizar literatura especializada y consultar con expertos en enfermedades infecciosas, en salud pública y revisar en las instituciones legales, instituciones de gestión ambiental. Em, y luego analizamos cuál era la implementación de, por ejemplo, CITES o la gestión de especies en riesgo de extinción. Hicimos también entrevistas. Entonces, todo fue básicamente con fuentes secundarias y con consulta a expertos. Hicimos un número de entrevistas con WCS, el Wildlife Conservation Society, quienes habían sido parte del programa PREDICT, del que voy a hablar en un momento, y básicamente se concentraban en epidemiología y riesgo de contracción de enfermedades, y también el Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y gente que trabajaba justamente epidemiología o salud pública. Conversamos también con, digamos, más usual suspects del derecho ambiental, como em, no son funcionarios, pero abogados de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, abogados del Ministerio de Salud, de SERFOR, el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre de Perú, SENASA, el Servicio Nacional de Sanidad Ambiental, y con actores de municipalidades locales también. Entonces, los hallazgos que se reflejan en el reporte, a los que todos han tenido acceso, reflejan esta visión del derecho y esta visión de riesgos y de encuentros entre animales humanos y no humanos desde una perspectiva que usualmente tal vez no se debaten temas de bienestar animal, pero que en la práctica es la gente que está trabajando directamente em, en estos espacios de riesgo. Y en un ratito voy a pasar ya más a ver mapas y gráficos, pero digamos, pensé que era bueno dar como un planteamiento de más o menos cómo hicimos, con quiénes se conversó y cuál es el punto de partida de, de dónde está Perú o dónde estaba Perú, que posiblemente no ha cambiado mucho en el 2020-2021 en relación a la gestión de enfermedades zoonóticas. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades zoonóticas que... ¿Cuáles son las enfermedades zoonóticas que generan el mayor riesgo en Perú? Hay muchas y estas son principalmente, digamos, estos riesgos, estas que están listadas aquí no son las más comunes, porque hay muchas enfermedades que generan comorbididad, o sea, es decir, como mucha gente que vive con enfermedades digamos, que son transmitidas de animales a humanos, pero que tal vez no generan un riesgo de muerte o un riesgo de contagio tan alto en la población humana. Entonces, no son consideradas prioridades o no son consideradas las más relevantes para la gestión. Las que son consideradas más relevantes para la gestión son rabia,
em, con el primer brote de rabia bovina en Junín en 1969, antivirus, em, que, había, que ha sido detectado en Iquitos como un espacio tropical y un espacio también, vamos a ver en el mapa, en donde se genera, digamos, es un lugar donde existe bastante riesgo zoonótico, influencia aviar o creo que se llama así, influencia aviar, que es algo que también hemos visto en varias poblaciones. En los últimos años, después de que se publicó este reporte, hemos observado, creo, incluso como ciudadanos, cómo se han perdido eh, grandes poblaciones de animales acuáticos y también aves acuáticas por el contagio de justamente la influenza aviar. En ese momento lo que, digamos, los grandes puntos de contagio, outbreaks que se mencionaron, fueron que había diferentes em, strains, variaciones de la influenza aviar que habían sido encontradas en justamente, o sea, en justamente mamíferos y aves acuáticas en Lima, en la costa. Y un caso me- o sea, en el que incidimos bastante, creo, al momento de la investigación, fue sobre esta enfermedad es un número largo, pero BD, la Batrachocritum dendrobatidis. Es una enfermedad que es contagiada o sea, digamos, el huésped son los sapos andinos y estos sapos del Titicaca. Entonces, a medida que la migración de poblaciones humanas se centraliza en la costa o se centraliza en Lima en particular, la demanda por productos animales tradicionales de regiones se incrementa también. Entonces, en este caso, y es posible que ustedes, si es que han estado siguiendo o han visto en las noticias, pueden haber visto varias redadas en que se confiscan centenares de sapos del Titicaca o estos sapos andinos. Muchos de esos sapos andinos que, digamos, se extraen informal o ilegalmente del Titicaca y se trasladan en las condiciones que sean posibles hacia Lima o hacia las ciudades costeras, dada la demanda, muchas veces traen esta enfermedad y es una enfermedad que se puede contraer por los humanos, sobre todo las personas que tienen la práctica de consumir estos animales, ¿no? Como los extractos de rana o los extractos de sapo que muchas veces se venden en en los mercados de animales en Lima. Entonces, este caso se había encontrado muy recientemente, en ese momento, en el 2016, justamente se había encontrado una población de sapos en Lima que tenían esta enfermedad. ¿Y cuáles son las principales eh, cadenas de transmisión que estuvimos mirando y sobre las que podemos conversar un poco más? Uno que nos interesaba mucho es la casa de subsistencia. No porque, y eso lo quiero decir muchas veces y muy claro, no porque la casa de subsistencia tenga un riesgo inherente o un riesgo mayor para la contracción de enfermedades zoonóticas, sino porque lo que hemos buscado con el reporte, si bien es como bastante técnico, es desmitificar la, el argumento de que es la casa de subsistencia em, lo que genera estas cadenas de transmisión. Entonces, el segundo cadena de transmisión fueron justamente los mercados de animales, pero nuevamente no siempre porque solo la venta de animales genera un riesgo inherente, sino porque las condiciones poco sanitarias en las que estos mercados, la infraestructura del mercado se mantiene, generan el riesgo. Y tercero, el tráfico de especies, considerando que el tráfico de especies directamente sí genera un riesgo en el contagio de enfermedades zoonóticas, especialmente o sea, porque no solo se vulneran las condiciones mínimas de bienestar animal para los animales que están en tránsito,
sino porque se generan nuevamente encuentros entre especies que normalmente no se encontrarían en en la naturaleza y entonces se genera el contagio o tal vez incluso mutaciones de virus en este contacto. Em, este es uno de es un ejemplo de las cadenas de suministro de un paper del 2016 y que muestra muchas veces, y esto es enfocado en fauna, em, pero que muestra muchas veces de dónde se extraen los animales que son traficados y cuáles son los puntos de riesgo. Entonces, general, o sea, estos animales silvestres se extraen de territorios ancestrales de comunidades indígenas, no necesariamente por comunidades indígenas, pero muchas veces de sus territorios. eh, y si pueden observar ahí estas dos flechas, ¿no? La primera que va hacia arriba, eh, que habla de la tradición cultural de la caza de subsistencia y el consumo directo, y finalmente el riesgo se acaba ahí, porque es el consumo directo una, de una práctica tradicional. Pero en los casos en que la extracción de animales de los territorios de comunidades indígenas sigue hacia ya sea los mercados en ciudades o los mercados de exportación, o los mercados, hablando de infraestructura, que no tienen condiciones sanitarias para la venta y la transmisión de estos animales, ahí es donde se generan mayores riesgos. Entonces, aquellas especies o animales, individuos extraídos que se venden a través de intermediarios, que pueden ser colonos, pueden ser, eh, bueno, personas específicas que, digamos, ingresan a esos territorios para extraer los animales, puede que se vendan primero en los mercados locales, que son considerados los wet markets, o a través de intermediarios para el mercado internacional. Y, em, y justamente el riesgo mayor se genera cuando se trata de intermediarios para el mercado internacional o cuando se trata de mercados de animales que no son locales, sino que, digamos, ya generan una cadena de transmisión muchísimo más larga, como por ejemplo mover sapos desde el Titicaca hasta Lima eh, con todos los puntos de posible transmisión que se generan, o mover animales desde una comunidad de Niquitos hasta la costa, ¿no? Chiclayo, por ejemplo. Entonces, para esto creo que es súper útil mirar mapas. Y estos son los mapas producidos por Serfor en 2017 de las principales rutas de tráfico de fauna ilegal en Perú. Y los hemos dividido en tres, porque hay tres rutas principales, digamos, la ruta del norte, la ruta central y la ruta sur. Esta es la ruta del norte. El punto de extracción el punto de acopio son las bolitas rojas. Entonces, en este caso, la cadena se mueve de el este hacia el oeste, o sea, em, de la selva hacia la costa. Y los puntos de extracción pueden ser en todo el territorio en Loreto, y el punto de acopio se genera en Iquitos, em, que es donde hay varios mercados de animales, y hay diferentes rutas. Una ruta que va hacia el sur, hacia Pucallpa, y otra ruta que va hacia la costa, em, hacia Chiclayo. Creo que hay otra ruta que es, digamos, tal vez menos estudiada, o no sé si menos importante, hacia Brasil, pero básicamente las rutas que generan el mayor riesgo y también el mayor riesgo en el bienestar animal son aquellas que van hacia Chiclayo o que van hacia Trujillo, porque implican cruzar múltiples ecosistemas muy distintos, incluyendo ecosistemas de altura, y en muchos de estos espacios también se vuelve a copiar otras especies que normalmente no estarían en contacto con las especies extraídas en el territorio de Loreto. Por ejemplo, hay un punto de acopio en Yurimaguas, o hay puntos de acopio en la Sierra de Cajamarca, en que, digamos, se generan encuentros o contactos que normalmente no se generarían, y es en ese momento donde se generan también el intercambio de virus, bacterias y posiblemente la mutación. Entonces, esa es, digamos, la ruta principal. Y luego esa es la ruta central, en que
se extraen, digamos, de Pucallpa y Tingo María, son puntos de acopio para la extracción de especies en la selva y ceja de selva, y luego estas dos rutas, em, que una de la del norte pasa por Cerro de Pasco, la del sur, que pueden ver acá, pasa por La Oroya, y la Merced también sí es un punto, em, digamos, es un punto de tránsito importante, es un punto de riesgo importante, y la mayoría de esta demanda por mercados de animales, ya sea nacional o internacional, se acopia en Lima, ¿no? Entonces Lima, que es el punto de destino, ya sea para la exportación a mercados internacionales o para el consumo directo de algunas de estas especies, o para la venta y el tráfico de mascotas. Y la última, que es la ruta del sur, es una ruta que parte de Puerto Maldonado o de las zonas alrededor de Puerto Maldonado en Madre de Dios, y que cruza nuevamente hacia Ica o hacia Arequipa, Tacna, que son diferentes puntos también para la exportación, o puntos que tienen bastante migración de poblaciones humanas o comunidades del sur, que van de repente, em, que migran a estas zonas por temas de trabajo o por temas de urbanización. Y eso es algo en lo que también haría hincapié desde un punto de vista que tal vez es como: "Oye, Mónica, queremos hablar de derecho animal, queremos hablar de bienestar animal, del animal como sujeto de derecho y tal, pero ¿por qué me estás hablando de migrantes para trabajos de agricultura en Ica?". Y es que eso es algo que también me gustaría hacer hincapié, que la salud, o sea, la salud humana y el bienestar humano viene de la mano con la salud ambiental y el bienestar ambiental. Entonces son muchas veces, eh, ento- creo que estas rutas reflejan no solamente el tráfico de animales, sino reflejan también las mismas rutas de centralización y desarrollo que ha elegido el país. Entonces, si es que el país ha elegido generar más desarrollo, más oportunidades de trabajo, incentivar la migración de personas, digamos, del oeste al este, entonces esa misma ruta, ese mismo conducto de desarrollo es lo que sigue también muchos de estos mercados, ¿no? Mercados en el sentido de la demanda por un consumo en particular. Entonces, sí me parece importante pensarlo así también, y no pensarlo solamente como un riesgo que se genera hacia los animales, sino como vincular justamente como que este compañerismo que existe entre, si vamos a pensar sobre la justicia y el trato justo, el bienestar de los animales, es imposible hacer eso sin pensar en justicia social, temas de justicia social y temas de justicia ambiental para las poblaciones humanas, ¿no? Que los acompañan. Entonces, eh, bastante del reporte, como pueden haber visto, se sitúa en el mercado de Belén, que es el wet market más grande en Iquitos. Estas son algunas fotos, creo que de WCS y Mongabay. Este es el mercado de Belén. Ojo, paréntesis. Antes, o sea, que no es el mercado de Belén que tenemos ahora, porque el mercado ha recibido bastante inversión y ha sido como reestructurado, pero si bien tal vez Belén ha sido reestructurado y ahora tiene mejores condiciones sanitarias, muchos de los otros mercados de animales no. Y me estoy dando cuenta de la hora y dije que iba a hablar menos, pero bueno, creo que vamos a llegar a los 45 minutos. Em, y luego aquí también hay otras muestras, y perdón porque la foto es un poco triste. He omitido las fotos más tristes porque si ven el reporte también hay fotos, creo que bastante claras de las condiciones en las que están los animales, algunos productos animales que se venden, que no me gustaban y que tienen como un disclaimer porque son un poco fuertes, pero a la izquierda tenemos una piel de jaguar. El jaguar es un animal protegido en peligro de extinción y también como un animal ápice de ecosistemas. Entonces, digamos, esta foto, para los que trabajamos en conservación, implica muchísimo. Y también hay otros productos, como ven en botellas, que son productos tradicionales, ya sea de rituales o de sanación, que muchos de los cuales se hacen em, eh, sí, con productos y subproductos animales. Y hacia la derecha tenemos, em, creo que son motelos, entonces, que se venden, que están vivas y se venden
para el consumo de la carne. Y no solamente en Belén, sino también en varios otros mercados en Perú, pero que están en constante exposición a otro tipo de animales y a condiciones insalubres que pueden generar enfermedades contagiosas para los humanos también, entre ellos. Em, Voy a pasar esta diapositiva, que se la puedo pasar a Marcia si es que les interesa para compartir con las personas que se conectaron. Pero este proyecto, bastante de la data viene de este proyecto Predict, que es un proyecto internacional que hizo estudios y tomó muestras en mercados de animales, muestras de diferentes animales, muestras de diferentes subproductos animales como carne, para identificar, para hacer PCRs, o sea, bueno, para hacer PCRs para identificar qué enfermedades estaban siendo cargadas y cuáles eran contagiosas. Algo que hay que decir es que este proyecto tuvo mucho financiamiento internacional, pero como estos proyectos tienen un tiempo límite, entonces si bien se renovó, luego se les acabó el financiamiento y después de eso el gobierno peruano, las instituciones que tenían las muestras, me parece que el Instituto Nacional de Salud no tenían el presupuesto para hacer PCRs que son carísimas de cada una de las muestras. Entonces muchas de las muestras que se tomaron no llegaron a evaluarse. Y estos son los resultados preliminares de Predict, porque no evaluaron todas las muestras, pero algunos de los mercados con mayor venta de especies, el mercado de Aguas Verdes en Zarumilla, el mercado de Ayacucho en Lima, el mercado de Belén, del que he hablado bastante, y el mercado Bellavista en Ucayali. Y hay algunos números sobre la venta de animales. ¿Cuántos mercados ahí tienen venta de animales silvestres? ¿Cuántas especies silvestres fueron identificadas? ¿Y cuál fue el promedio de animales silvestres que se movían a través de esos mercados? Entonces, tal vez esto es interesante si alguien está pensando en hacer un estudio de maestría, un trabajo de campo o algo, pensar en justamente estos mercados como sitios donde se puede evaluar, digamos, bienestar animal vinculado a diferentes tipos de demanda. Em, la institucionalidad internacional, para quienes están interesados en ver esto, los marcos regulatorios, hay marcos regulatorios de los que podemos hablar un poco más: One Health, CITES y el Convenio de Diversidad Biológica. Las instituciones internacionales que gestionan esto son Organización Mundial de la Salud, la FAO, OIE, y en Perú, em, el MINSA, el Ministerio de Salud, es quien gestiona la salud pública, SENASA, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, Salud Animal, ve Salud Animal e Inocuidad Alimentaria, y CERFOR ve Fauna Silvestre. Entonces, inherentemente aquí hay un vacío, porque CERFOR ve Fauna Silvestre y SENASA ve Sanidad Animal. Entonces, cuando se generan estos proyectos de crianza de fauna silvestre, ¿no? No se sabe quién es competente, porque si es una crianza de fauna silvestre muy de pequeña escala, de animales de traspatio, entonces sería la municipalidad, ¿no? Pero, y si son animales, digamos, fauna silvestre en condiciones silvestres, entonces es CERFOR, pero entonces ahí hay muchos vacíos institucionales, eh, que son difíciles de llenar, y es justamente en esos puntos en los que se genera el riesgo. Y OEFA hace la fiscalización en asuntos ambientales agrarios, pero nuevamente agrario no es forestal, ¿no? Y si es silvestre, si es una especie silvestre, está dentro de forestal, no está dentro de agrario. Entonces ahí hay una brecha también, que es como una quimera legal que se ha generado, en que legalmente distinguimos un animal: este es silvestre, entonces lo metemos acá; este es doméstico, lo metemos allá. Y la institucionalidad eh, es muy distinta para esos dos animales, y el bienestar, las condiciones de bienestar son muy distintos para esos dos animales. Y con Marcia hemos criticado bastante la ley de protección y bienestar animal, y por ejemplo el caso de Run Run, que son justo estos casos límite en que no hay una entidad, o nadie se quiere hacer responsable, ¿no? Entonces ahí hay, digamos, algunas brechas de gestión, en que tendrían que entrar los gobiernos regionales. Algunos tienen transferencia de competencias, algunos no, y las municipalidades locales, que muchas veces no están equipadas para supervisar un mercado, digamos, no invierten en la capacitación de sus funcionarios para supervisar, o en la infraestructura para supervisar los mercados, fiscalizar. Generalmente son las áreas de fiscalización y control,
eh, que hacen la fiscalización de los mercados en general. Y cuando son mercados de animales y de animales silvestres, la cosa se hace mucho más compleja. Entonces, esta gestión y la prevención de enfermedades zoonóticas en realidad comienza desde los gobiernos locales y desde las municipalidades distritales y las áreas de fiscalización y sanción. Entonces, digamos, es otra forma de ver el derecho y la institucionalidad que no, que más bien genera muchos vacíos alrededor de toda la cadena. Los casos de estudio los di. Y creo que esto lo he mencionado, lo voy a leer muy rápido y ahí podemos acabar para pasar a la discusión, pero los hallazgos preliminares es que hay una institucionalidad precaria y relacionada con la gestión y vigilancia de la fauna silvestre, falta de una respuesta integral que integre eh, las diferentes niveles de gobierno. Hay varios vacíos normativos en las leyes que rigen control y vigilancia de fauna silvestre. Hay vacíos normativos fuertes también, preocupantes en las leyes de bienestar y protección animal. Hay una falta de comunicación y de trabajo coordinado entre las instituciones de múltiples niveles. em, y siempre una falta de presupuesto, falta de capacitación, de desarrollo de capacidades en los recursos humanos. Y nuevamente, no solamente, digamos, señalar o echar la culpa a las personas que trabajan en fiscalización y control, sino pensar también cuáles son las condiciones de trabajo de las personas en las municipalidades que trabajan en fiscalización y control, las personas que trabajan en gobiernos regionales, porque muchas veces eh, estas personas también están, digamos, desprotegidas por el derecho laboral, desprotegidas en sus condiciones de trabajo y puestas en riesgo también por las propias condiciones institucionales en las que se les pide trabajar. Entonces, nuevamente vinculando, digamos, el bienestar humano con el bienestar animal. Falta un enfoque multicultural de la normativa para tratar distintos locales de subsistencia y la planificación en ciudades y en áreas de traslado también para prevenir los contagios y para prevenir la misma migración de animales o el riesgo sobre poblaciones silvestres de animales a través del cambio de uso de suelo, por ejemplo, la deforestación o la expansión de actividades extractivas que muchas veces desplaza estos animales o más bien genera una situación de riesgo em, para que sean capturados más fácilmente. Y voy a acabar ahí. Y he visto que dije que escribieron en el chat y no escribieron no, y no lo leí hasta ahora, pero podemos pasar a la parte de discusión. Gracias, Marcia.